Hola, mi nombre es Mario Keisman y junto a Cristian Medina, ambos docentes del Centro de Formación Técnica, le damos la bienvenida a la Academia de Claucol. Este es un espacio de desarrollo profesional para que puedan aprender y profundizar los conocimientos ya adquiridos. Este ciclo está compuesto por varias aulas y en cada una de ellas iremos recorriendo de manera didáctica y con ejemplos prácticos todos los conceptos que un colocador profesional debe saber. También quería comentarle algo muy importante, que la cual desarrolló una herramienta para que ustedes puedan validar sus conocimientos y obtener un certificado digital luego de cada aula. Es muy simple, solo deben ingresar a la siguiente dirección, contestar las preguntas relacionadas con el aula y recibirán el certificado con su nombre vía mail. Les recomiendo que lo haga cuando terminemos el aula y solo les va a llevar 5 minutos. Y por último recuerden que En Busca de Colocador Claucol Digital 2021 ya está en marcha. Hay premios increíbles y todo el contenido que veremos en las aulas les servirá para participar de este concurso. Así que no pierdan el tiempo e inscríbanse hoy mismo. Llegó En Busca del Colocador Claucol Digital. Este año, ¿serás vos? Anotate y competí desde tu celu. Demostrá que sos el número 1. Podés ganarte estos increíbles premios. Es muy simple. Anotate ya. Dicho todo esto, le damos la apertura oficial al aula número 5. Patologías en la colocación. Bueno, comenzando con el primer punto, vamos a hablar de lo que serían las patologías en la construcción, ¿sí? Vamos a hablar de generalidades, ¿no? La patología, para que tengan en cuenta, en una edificación son aquellos problemas constructivos que aparecen en un edificio después de construido, ¿sí? Una vez que se construye, empiezan a aparecer ciertos problemas que nosotros llamamos patologías, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esto? A través de una lesión, ¿sí? Cuando nosotros vemos un problema, vemos esa humedad, suciedad, erosión, cualquier manifestación que pueda aparecer de esa patología, la llamamos lesión. Estas lesiones las vamos a dividir en 3 grupos según su carácter. Pueden ser lesiones físicas, lesiones mecánicas o lesiones químicas, ¿sí? Según su naturaleza la vamos a estar dividiendo. Cuando hablamos de lesiones físicas tienen que ver con lo que sería una lesión de humedad, suciedad o erosión, ¿sí? En las lesiones mecánicas ya vamos a tener un tema que tiene que ver más con lo estructural, el movimiento, la dilatación, ¿sí? Ahí empiezan a aparecer lesiones que se manifiestan en esa patología, que pueden ser deformaciones, ¿sí? Grietas, fisuras, desprendimientos. De esos desprendimientos vamos a estar hablando muchísimo a lo largo de todo este módulo, ¿sí? Que tiene que ver más con los desprendimientos en un cerámico, en un porcelanato, en una placa. Erosión. Serían las lesiones mecánicas que podemos llegar a encontrar. Luego estarían las lesiones químicas. Las lesiones químicas que pueden ser eflorescencias, que es ese salitre que nosotros llegamos a ver en el ladrillo visto, en alguna humedad que empieza a florecer, se llama eflorescencia. Oxidación, corrosión, organismos, erosión, todas esas cuestiones llegan a ser lesiones químicas, ¿sí? O sea, una lesión es esa manifestación, ese qué pasó en esa patología, en esa construcción, en ese error edilicio. ¿Qué nos pasó? Brotó humedad. ¿Qué nos pasó? Apareció una fisura. Esa es una lesión. Obviamente esa lesión va a venir adherida a una causa. ¿Por qué? El por qué sucedió. Por un lado, las causas pueden ser directas o indirectas. Las directas van a estar relacionadas a la naturaleza de cada uno de los materiales, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de una causa directa en lo que es la lesión física, la vamos a relacionar inmediatamente a lo que serían agentes atmosféricos, ¿sí? Los agentes atmosféricos empiezan a dar esas lesiones físicas. En lo que son las lesiones mecánicas ya va a empezar a variar el tema, porque en las lesiones mecánicas puede estar llevada por asientos de terrenos, digamos, el movimiento en esa base, en ese terreno. Pueden ser esfuerzos mecánicos, empujes, dilatación, contracción, todo ese movimiento que pueden llegar a tener los materiales que están relacionados al desprendimiento que hablábamos hace un instante.
impactos, rozamientos, todo eso tiene que ver con las lesiones mecánicas, toda esa causa que puede provocar la patología. Y las lesiones químicas, ya las causas van a estar derivadas a lo que es la contaminación ambiental, humedad, sales solubles, organismos, diferentes cuestiones que tienen que ver con ese tema. Por otro lado, existen las causas indirectas, que son 4. 1, las que son producto de una falla en los materiales utilizados. 2, las que surgen de la falta de mantenimiento a través del tiempo en ese edificio. Y las 2 más importantes que queremos hacer foco en toda este aula son las que suceden por mala ejecución y las que son producto de un error en el proyecto. Hasta el momento estuvimos viendo lo que serían las patologías en la construcción en general, digamos, todas las patologías que podemos encontrarnos en una obra. De ahora en más nos vamos a enfocar en lo que es patologías en la colocación de pisos y revestimientos, ¿sí? Ese punto es el que más vamos a estar viendo. Por un lado vamos a estar dividiendo lo que serían las lesiones y causas más frecuentes en una colocación, que serían lesiones con desprendimiento y lesiones estéticas. Las lesiones con desprendimiento obviamente tienen un grado mayor a lo que son las lesiones estéticas, ¿sí? Las que más surgen terminan siendo las de desprendimiento en carpa, placa suelta, rotura de placa, desprendimiento del soporte y pastina sin resistencia. Después, en lo que serían la lesión estética, podemos llegar a ver desnivel entre placas, cortes evidentes en falsa escuadra, juntas desalineadas, diferencias de tono entre placas, diferencia de tono entre juntas, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy en este módulo, vamos a estar totalmente enfocados en lo que son lesiones con desprendimiento. Y en el próximo módulo vamos a ver lo que serían las lesiones estéticas en una colocación. Entonces, analizando lo que serían las lesiones con desprendimiento, podemos meternos en lo que sería el proceso patológico, que es simplemente la metodología a tener en cuenta cuando tenemos una patología, ¿sí? Es simplemente analizar la lesión, o sea, el qué es lo que pasó, analizar la causa, por qué sucedió eso, y después tener un diagnóstico y prevención, que sería el cómo se podía haber evitado esa patología. Y a continuación tendríamos lo que es el tratamiento, cómo lo soluciono y las recomendaciones generales. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a través de diferentes ejemplos. La patología más frecuente que pudo haber aparecido en todo el listado que estuvimos viendo en lo que es lesión con desprendimiento era ese levantamiento en carpa, que obviamente tiene que ver muchísimo con lo que son los esfuerzos horizontales. Esa dilatación, esa contracción que se llega a producir entre los materiales que están involucrados en ese detalle constructivo que nosotros tenemos en la colocación, ¿sí? Terminan provocando el levantamiento en carpa, que es el lugar más débil de todo ese sector, ¿sí? Esa es la causa más frecuente que podemos llegar a encontrar en una patología de desprendimiento en carpa de un cerámico. Pero de igual forma vamos a ir analizando algunos casos que pudimos ver in situ en obra, y vamos a ir viendo todo este procedimiento, el qué, el por qué y el cómo lo soluciono. Analizando ya el primer caso de esta patología, que obviamente es un desprendimiento, acá es en donde vamos a empezar con ese proceso patológico que estuvimos hablando. En principio vamos a ver la lesión, el qué es lo que pudo haber pasado. Lo primero que se puede llegar a ver sería una fisura, esa fisura que se provocó a través de la dilatación y contracción, que sería la causa, el por qué, ¿sí? Obviamente que tiene que ver de proyecto porque no se generó esa junta de dilatación que necesita ese espacio. Recordemos que en el aula 2, que es de planificación, está en profundidad todo ese tema de
de junta perimetral, de planificación y bueno, toda esa cuestión. Nosotros siempre recomendamos que en un interior la superficie no tiene que superar los 25 metros cuadrados sin tener una junta intermedia, ¿sí? Así que la prevención es esa, digamos, cómo podíamos haber prevenido ese desprendimiento. En lo que sería esa causa termina siendo por la falta de junta de dilatación, ¿sí? Por otro lado, también se puede llegar a ver que no tenemos una junta perimetral. La junta perimetral, cuando llegamos a lo que sería del piso hacia la pared, tenemos que dejar entre 8 milímetros y 1 centímetro de espesor que queda tapado por el zócalo. Eso es lo que claramente se puede llegar a ver en este caso. Y por último, también si uno empieza a ver más en detalle, también se puede llegar a ver el tema del adhesivo. En el adhesivo, cuando nosotros retiramos la placa, sale prácticamente limpia. Es como que la placa la puedo volver a colocar en la caja que vino desde fábrica, ¿sí? Ahí, a simple vista se puede ver que hubo un tiempo abierto vencido. Es como que el tiempo entre que extendimos y colocamos la placa se excedió. Estas son las causas por la cual nosotros pudimos haber tenido este desprendimiento. Y obviamente el tiempo abierto, como lo pudo haber evitado, simplemente es respetar ese tiempo, que son entre 15 y 20 minutos, depende del adhesivo que podamos llegar a estar utilizando. Por otro lado, podemos tener otro caso como el que estamos viendo en imagen, en donde lo primero que podemos llegar a ver es la junta entre placas, ¿sí? La lesión obviamente termina siendo desprendimiento, ¿no? Esa lesión de carácter mecánico que estuvimos hablando al principio, un poquito de teoría en lo que son las patologías. La causa tiene que ver por dilatación y contracción, digamos, esas placas que están pegadas unas a otras terminan dilatando, terminan buscando un lugar hacia donde ir, y como no tenemos el espacio necesario, se terminan levantando, ¿sí? O sea que es una causa de ejecución, esa causa indirecta que es de ejecución simple, ¿sí? Y digamos, cuando nosotros vemos el cómo lo pudimos haber evitado, obviamente dejar la junta que nos recomienda el fabricante, ¿sí? Todo esto, repito, lo podemos ver en aulas anteriores. Por otro lado, también podemos ver lo que sería el tiempo abierto y la cobertura que necesitó la placa en el reverso para poder quedar bien adherida, ¿sí? Obviamente eso lo evitamos, como ya lo estuvimos viendo anteriormente, con el tiempo abierto en el tiempo que corresponde, la cobertura suficiente que después vamos a estar poniendo algunas imágenes. Y si indagamos un poco más en este caso, cuando vemos algunas imágenes más y ya nos empezamos a enfocar en retirar el adhesivo, podemos ver que no solamente era la cobertura, la junta, el tiempo abierto que veníamos hablando, sino la baja resistencia en el soporte. Fíjense que el adhesivo termina saliendo prácticamente limpio desde el soporte, arrancando toda la superficie de lo que sería la carpeta, porque está muy débil, ¿sí? Es por eso la importancia para prevenir este caso es tener esa planificación y verificar el soporte, la resistencia que puede llegar a tener el soporte cuando nosotros vayamos a colocar. Como vemos, en este caso, la situación es diferente a las anteriores y nos encontramos con una colocación de piso sobre piso. ¿Cuál es la lesión? La lesión es desprendimiento. ¿Por qué? Por dilatación y contracción, ese movimiento de cizalla que van a tener esas placas, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión que yo puedo sacar a partir de estas imágenes? Primero, la mala elección del adhesivo. Seguramente pensaron en una colocación tradicional con un adhesivo commodity. Para este caso deberíamos haber utilizado un adhesivo específico, Clarcoat Flex, que es especial para colocar cerámico sobre cerámico. Otra conclusión que puedo sacar es la mala limpieza del soporte.
Acá se debería haber limpiado el soporte con un detergente base amoníaco, ¿sí? Y no haberlo tratado, como vemos en la imagen, con una moladora. Hay una creencia en la obra que se raya el cerámico y el adhesivo va a hacer anclaje ahí. Eso no es verdad, hay que hacer una limpieza adecuada. Y la tercera causa, no menos importante, es la junta entre placas, que acá no se respetó lo que recomendaba el fabricante. Esas son las conclusiones que puedo tener yo con respecto a esta imagen. Otro de los casos recurrentes que podemos nombrar sería en este caso 4, en donde el desprendimiento, esta lesión de desprendimiento, tiene que ver y está relacionado totalmente con la preparación del soporte. Digamos, acá estamos viendo una colocación que se puede llegar a notar que la superficie termina siendo un revoque fino, ¿sí? En este caso siempre recomendamos que la colocación sea sobre un sustrato que pueda soportar la resistencia del adhesivo. Es por eso que lo recomendable para evitar esto tendría que ser el retirar todo ese revoque fino y llegar hasta el grueso para poder estar colocando ese cerámico o ese porcelanato o la placa que uno tenga para realizar la terminación. Y por otro lado, también lo que se puede llegar a ver es obviamente que esa causa de desprendimiento viene acompañado y aparejado a la junta entre cada una de las placas, ¿sí? Un desprendimiento siempre puede llegar a estar involucrado por diferentes causas, no es solamente una. Bueno, en este caso nos encontramos un ejemplo emblemático de una colocación en exterior con desprendimiento. Obviamente el desprendimiento es con un efecto carpa por dilatación y contracción, pero es muy particular ver en una terraza que está expuesta a los agentes del clima, que sufre el viento, el sol, la lluvia y aparte una mala praxis de colocación. Hasta podemos suponer que en el proyecto no fue pensado la elección del adhesivo adecuado. Pero fundamentalmente nos vamos a enfocar en las juntas. Si observamos en la imagen, la junta entre placa y placa está realizada con concreto y no con una pastina. La pastina tiene doble función: ser estética entre placa y placa y absorber esos movimientos. Acá, como vemos, fue hecha con concreto, una parte de cemento, 3 de arena, y es más rígido que incluso hasta la placa. Por eso se manifestó con ese efecto carpa. Y como vemos, la elección del adhesivo no fue el adecuado. ¿Por qué? Porque debíamos haber recurrido a un adhesivo específico como el Claucol Flex. Es decir, que cuando se pasan este tipo de patologías, no estamos hablando de una sola causa, sino de una sumatoria de causas. En todos los ejemplos que estuvimos viendo, pudimos ver el análisis de lo que sería la lesión, la causa del por qué se produjo esa lesión y cómo lo podíamos haber prevenido, ¿sí? Acá podemos estar hablando ya en lo que sería el tratamiento, lo que sería la reparación más que nada. Si ya me sucedió esa patología, ¿qué tratamiento tendría que seguir para poder repararlo, ¿sí? En principio vamos a retirar las placas. Obviamente retiramos todas las placas que estén sueltas y lo que siempre se recomienda es retirar toda la superficie. Porque si reparas solamente el parche, el lugar donde se desprendió, más adelante esas placas se pueden ir desprendiendo constantemente. Así que lo recomendable es retirar todo. Una vez que retiras todas esas placas, acondicionás el soporte. El soporte se puede acondicionar de dos maneras. Una es retirar todo el adhesivo y nivelar toda la superficie. Hay productos que puedan estar solucionando este tema. Y otra es poder nivelar lo que sería el adhesivo en sí. En muchos casos el adhesivo llega a quedar tan firme y nivelado porque las placas salen totalmente limpias que se puede reacondicionar directamente sobre el soporte. Y ahí empezamos esa colocación respetando obviamente las reglas de buen arte, ¿no? Y siempre que hagamos eso de nivelar lo que sería el adhesivo que ya tenemos colocado, tenemos que tener en cuenta que la altura va a ser superior a la inicial, ¿no? Eso sí o sí lo vamos a tener que tener en cuenta cuando vayamos a realizar esa colocación.
Entonces, cerrando, ya vimos todos los ejemplos de patologías, el tratamiento, cómo solucionarlo. Lo que nos queda es dar algunas recomendaciones para no tener estos dolores de cabeza que surgen desde la patología, ¿no? Siempre recomendamos elegir el adhesivo adecuado, ¿sí? Existe un adhesivo para cada colocación, respetar las recomendaciones del fabricante, tanto de la placa, las que recomienda el fabricante de la placa, como la del adhesivo. Nosotros, en general, puntualmente en este módulo, lo que podemos llegar a nombrar es la cobertura que nosotros realizamos en el reverso de la placa, ¿sí? Esa cobertura tiene que ser superior al 80%. Y cuando nosotros hablamos de la cobertura, hay varios puntos a tener en cuenta para generar ese 80%. Uno sería, obviamente, el tipo de llana que yo voy a utilizar, el tamaño. Otra, el tiempo abierto que siempre esté en el tiempo que corresponde, que no se me venza el tiempo abierto. Y otra es el doble encolado. Digamos, siempre cuando una placa supera los 30-30, realizar el doble untado en el reverso de la placa. Y hay una recomendación más que muchas veces no se lo nombra, pero sería el llaneado en forma recta. Siempre llanear en forma recta, del lado más corto de la placa se recomienda, y hacer un movimiento de zigzag al hacer presión en la placa, para que poder sacar todo ese aire que queda encapsulado entre junta y junta, o entre diente y diente, y pueda quedar una película totalmente pareja en el reverso de la placa y el soporte. También respetar las juntas correspondientes, junta entre placas, junta de dilatación, juntas perimetrales, y utilizar obviamente las herramientas adecuadas para cada situación. Esas son las recomendaciones generales que vamos dando en todos los módulos, y las pueden ir viendo en cada una de las aulas que estuvimos mencionando. Bueno, Cristian, ahora llegó el momento de abordar las consultas que nos han llegado, y te voy a leer las preguntas a ver si las podemos responder y evacuar esas dudas al público. Okay. La primera, a ver, ¿se puede solucionar la humedad de una pared revistiéndola, ya que el adhesivo es impermeable y puede tapar la humedad? Me imagino. ¿Qué le podemos responder? Y ahí, mirá, es como que quiere tapar una lesión con otra cosa que va a quedar, pero esa lesión va a seguir, digamos. Lo que es el adhesivo, nosotros lo vamos a poder utilizar como impermeable, pero como una colaboración de esa capa aisladora, no la vamos a poder reemplazar. Siempre que tengamos esa situación, vamos a tener que reparar ese lugar. La humedad, como ya lo estuvimos viendo, en algún momento empieza a erosionar lo que sería la superficie de contacto, y ahí es en donde se empieza a desprender desde la base. Es por eso que directamente hay que reparar ese lugar y después colocar, aunque el adhesivo sea impermeable, ¿no? No sé si hay otra, Mario. Y entiendo, si me permitís, Cristian, cuando uno coloca, digamos, va cortando con la misma cuchara, entonces claro, la película no queda continua. Claro. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, la capa aisladora hay que repararlo. O el piso, la capa aisladora en el piso, ¿no? Bueno, muy bien. Espero que haya sido evacuada esta duda. Vamos a la otra pregunta. A ver, en mi caso se despegaron las placas cuando las levanté. Sobre el pegamento había una pintura blanca y también la tenía el reverso del cerámico. ¿Pueden decirme qué pudo haber pasado? Sí, me imagino que esa pintura blanca que menciona termina siendo algo que se llama el coengobe. Digamos, en el reverso de la placa, digamos, las placas están conformadas con lo que es el bizcocho, el engobe y el esmalte. El engobe termina siendo como la intersección entre el esmalte y lo que es el bizcocho. Y existe el coengobe, que es ese mismo engobe pero más rebajado, que se pone en el reverso de la placa para que no se pegue en la cinta transportadora, más que nada. Cuando ven una placa, esa mancha blanca, si es mucha cantidad en cuanto a superficie, la tendríamos que cepillar, retirar en todas las placas que empiecen a aparecer, y ahí recién podemos llegar a colocar, porque puede interceder entre el adhesivo y la placa y se provoca este desprendimiento que le pasó en este caso, ¿no?
Es muy común eso, en verlo en obra. Sí. Bueno, vamos a la otra pregunta. A mí se me despegaron las cerámicas del patio y no sé qué pasó. ¿Cómo lo soluciono? Y mira, necesitaría saber un poquito más de información. El tema del patio tenés un montón de cuestiones, digamos, como estuvimos hablando hoy. Hay varias causas que nosotros podemos llegar a tener en un desprendimiento. En un patio, lo primero que podemos llegar a ver es lo que pudo comentar Mario en uno de los casos, el tema del adhesivo. En el patio, el factor climático, el tema del calor, el agua, esa dilatación puede provocar el desprendimiento. Así que una puede ser el adhesivo, otra puede ser las juntas entre placas y otra lo que serían las juntas de dilatación. Ahí se recomienda en exterior que una superficie no supere los 16 metros cuadrados, ¿sí? Así que hay varios motivos por el cual se pudo haber desprendido, varias causas. Y la última podría ser la elección de la placa. Si tenés una placa que absorbe demasiado, incluso ahí hasta puede desprenderse la placa desde esa dilatación que provoca la absorción del agua o no. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final del aula y si repasamos podemos ver que hoy vimos todo lo referido a la patología con desprendimientos en la colocación. No se olviden de obtener el certificado digital ingresando a la siguiente dirección. Pueden continuar haciendo preguntas, nos vamos a quedar para contestarlas y evacuarlas. Bueno, gracias Cristian, nos vemos en la próxima clase que será de patologías estéticas en la colocación, ese tema que estuvimos tocando en el medio del módulo, ¿no? Bueno, muchas gracias y los esperamos en la próxima aula. Chao, muchas gracias.